Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez vamos a empezar con el punto B, lección segunda del Espíritu Santo. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Estamos en el epígrafe 5, las lecciones del Espíritu Santo, del capítulo 6, las lecciones del amor. Y este punto B, esta segunda lección, está en la página 117 del libro regular. Y dice así, punto 1. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Bueno, esto tiene una explicación muy sencilla porque la creencia en la separación proviene del primer instante del sueño, proviene de aquella ocasión que constituye esa explicación que nos da la espiritualidad profunda al inicio del estado en el que ahora mismo estamos, en la que se quiso tener una existencia independiente del Creador. Y para eso, como era imposible, dado que es absolutamente irreal pretender tener una existencia independiente de tu Creador, se tuvo que soñar. Una vez que se soñó, lógicamente, para poder vivir la experiencia con verosimilitud, el diseño fue que dentro de la mente del soñador, el contenido del sueño tenía una apariencia de realidad. Para eso, sofisticadamente, se hizo un primer nivel mental inferior que olvidó de dónde provenía, de ese hijo soñador. Bien, a partir de ahí, dada la apariencia de verosimilitud que tenía el sueño en ese primer nivel de mente diseñado para vivir esa experiencia, se creyó en la realidad de la separación. Ese es uno de los 3 pilares básicos que muchas veces hemos explicado, que son en los que se basa el sueño de ilusión. Creencia en el pecado, culpa y miedo. Bien, primero es la creencia en el pecado. La creencia en el pecado constituyó precisamente una creencia en que la separación efectivamente se había producido y se había traicionado la confianza del Creador, porque se había logrado romper esa unidad con Él. Todo falso. Ese segundo nivel mental diseñado, ese primer nivel mental diseñado para vivir con verosimilitud la experiencia del sueño de ilusión, ya comenzaba a estar confuso, porque la mera experiencia de vivir algo que no puede ser, que es irreal y que tienes que soñarlo para poder vivirlo, crea ya una confusión y una distorsión mental. Bien. Esta creencia en la separación produjo la culpa. Se creyó que se había logrado romper esa perfecta unidad con el Creador y apareció el sentimiento de culpa. Este sentimiento de culpa era la primera vez que aparecía en la mente de un hijo de Dios. No se pudo soportar y, por lo tanto, a partir de ahí se proyectó precisamente en aquella otra cosa sobre la que se podía haber proyectado, que era la realidad. Es decir, era Dios y la filiación.
Por lo tanto, se empezó a achacar la causa del sueño a que Dios había expulsado al hijo de su lado. Se empezó, al proyectar esa culpa por creer que había ocurrido de verdad la separación, se comenzó a proyectar directamente en Dios la responsabilidad. Con lo cual surgió el miedo. Fijaos, creencia en la separación, creencia en la traición a Dios, creencia en el pecado. Culpa subsiguiente, por primera vez aparecía en la mente del hijo, se tuvo que proyectar, era insoportable. Al proyectarla se vio un Dios malo, un Dios que había expulsado al hijo de su lado, con lo cual surge el miedo a la represalia. Por eso, los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Dios me expulsó de su lado, Dios me abandonó. Esa locura, esa grave distorsión, sigue estando en la mente del hijo aún en este momento, porque el tiempo es de dentro del contenido del sueño. Pero fuera del sueño no hay tiempo y la mente sigue eligiendo la separación, la creencia en la separación dentro del sueño y la separación por mera curiosidad fuera del sueño. Bien. Una cuestión logística. Sigue diciendo, creen en el ataque y en el rechazo. ¿Por qué creen en el ataque y en el rechazo? Bueno, pues al proyectar esa culpa y ver el mal en Dios y ver a un Dios malo y pensar que les había expulsado, fijaos ya qué grado de locura y de distorsión y de confusión se llegó a acumular cuando, por supuesto, al haber olvidado por ese diseño que se estableció, que el mismo hijo soñador había querido vivir esa experiencia, al haber olvidado que él mismo lo había decidido, fue cuando empezó a ver a un Dios amenazador, a un Dios malo. Ese Dios, al expulsar al hijo, le atacó. Con lo cual, desde ese momento, los que creen en la separación creen en el ataque y en el rechazo. Dios nos rechazó. Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nos expulsó de su lado. Eso se ha quedado fijo en la mente confusa del hijo para todo el resto de la experiencia del sueño de ilusión. Creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Lo que perciben, ataque y rechazo. Ven un mundo hostil, vemos un mundo hostil. Lo que enseñan y lo que aprenden. Al ver un mundo hostil, uno piensa que tiene que defenderse de él, con lo cual todo lo que hace, que es defenderse, lo enseña. Y todo lo que uno enseña, lo aprende, lo fija, se acostumbra a ello, crea una rutina, se arraiga esa forma de pensamiento. Dice, estas ideas descabelladas, una auténtica locura ya, son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Claro, de repente despierta ese primer nivel del sueño del hijo y dice, estoy separado. El diseño de la mente del hijo soñador había producido que ese primer nivel iba a despertar al sueño sin entender qué había ocurrido.
sin recordar que él mismo había decidido soñar, sin saber que ya estaba dentro de un sueño en su mente, ese primer nivel de su mente, sofisticado y encantador. Por lo tanto, esa primera nivelización de la mente, desde la mente del soñador que elige soñar hasta el primer nivel en el que ya el soñador forma parte del sueño, ese primer nivel mental que olvida que él mismo ha decidido esa nivelización y ha decidido emprender esa aventura. Ahí hay una disociación, es la primera gran disociación mental. Después, al creer que era lo inmediatamente siguiente, al creer ese primer nivel mental disociado, que era realidad lo que estaba viviendo y que no era un sueño, y al creer, por lo tanto, que se había logrado separar de su creador, sobrevino ese sentimiento atroz que destrozó la mente del hijo, que fue la culpa. Sentimiento atroz que destrozó la mente del hijo, destrozó completamente su estabilidad y su equilibrio. No pudo soportarlo y proyectó ese malestar, esa culpa, fuera. Ya tenemos la disociación, ya tenemos la proyección. Debido a la disociación y a la proyección, se dan estas ideas descabelladas y el miedo básico a la represalia y al abandono y la creencia en el ataque y en el rechazo. Sigue diciendo, eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. Fíjate el por qué utiliza aquí el adjetivo. Es evidente que puedes enseñar incorrectamente y por consiguiente que te puedes enseñar mal a ti mismo. ¿Por qué es evidente? A ver, antes de oír hablar de ninguna cuestión sobre la espiritualidad, ¿por qué las personas cuando llegan habitualmente a la edad madura, 30 y tantos años, por qué tienen crisis de vida? ¿Por qué tienen crisis vitales? Es decir, ¿por qué se desencantan con el mundo? ¿Por qué se desesperan? ¿Y por qué, en algunos casos, algunos de ellos comienzan otro tipo de búsqueda y acaban llegando a la búsqueda interna, la espiritualidad? ¿Por qué? Porque para cualquiera, aunque no haya oído una palabra de nada de esto, es evidente que este mundo es una locura. Bien, si es evidente que este mundo es una locura, también es evidente que algo ha ocurrido. Una vez que tienes la revelación maravillosa de la no dualidad, que implica que solo hay un mundo real, que es el entorno divino, el mundo del espíritu, y que todas estas vivencias que estamos aquí experimentando son ficción, son falsas. Una vez que tienes esa revelación complementada con la siguiente revelación de que eres tú mismo el que decidió soñar, somos todos nosotros mismos, todos estos fragmentos de los soñadores, porque somos también los soñadores aparte de los fragmentos. Todos nosotros decidimos soñar. Bien, una vez que recibes esas revelaciones, la tercera consecuencia es que ante la evidencia de el caos que supone esta experiencia que estamos viviendo,
algo mal hemos hecho. Es evidente que nos podemos enseñar incorrectamente. Es evidente que podemos enseñar a los demás incorrectamente y a nosotros mismos como conjunto e individualmente también nos podemos enseñar incorrectamente. Dice, muchos pensaron que yo les estaba atacando. Aquí se está refiriendo a su vida, a el momento en el que este ser canalizador, este hijo de Dios no soñador que revela un curso de milagros, conocido en otra sede como Micael de Nevadón. Este ser que aquí fue Jesús habla en primera persona sobre su vida y dice, muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Fijaos, cuando Jesús empieza a predicar, cuando Jesús adquiere conciencia de que tiene una misión y empieza a adquirir cierta conciencia de quién es decir, quién es y qué hace ahí, y toma la decisión de comenzar su misión, de comenzar a hacer la voluntad del Padre, que eso es lo que se refleja en los evangelios como la vida pública. De hecho, los evangelios tratan casi exclusivamente de la vida pública de Jesús. En ese momento, él no ataca, no va contra el orden establecido, no va contra la religión judía, no va contra los judíos, no quiere derrocar ni a los romanos ni a los judíos. De hecho, tarda mucho en convencer a todos sus discípulos y a sus mismos apóstoles y a su familia. Tarda mucho en convencerles, y no lo consigue, de que él no es un líder político y militar, de que no es el Mesías prometido que va a liberarles del pueblo romano, sino que su reino no es de este mundo y que lo que viene es a predicar la salvación, y no solo para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Bien, ese mensaje, que evidentemente no atacaba a nadie, sí se percibía como un ataque desde el momento en el que atentaba frontalmente contra los sistemas de pensamiento que conformaban las identidades de esas personas que formaban parte de ese gobierno religioso que se llamaba el Sanedrín. Muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Yo lo que les estaba era salvando. Los que me escucharon cambiaron el mundo. No ha habido nunca un mensaje con tanta influencia como el mensaje de Jesús. Los que no le escucharon percibieron sus palabras como un ataque, porque contradecían, confrontaban su sistema de pensamiento, su estatus y su poder terrenal, aunque él no pretendía el poder terrenal. Bien, continúa diciendo, un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Bueno, nosotros somos alumnos ahora mismo totalmente desquiciados y por lo tanto podemos aprender lecciones extrañas de nosotros mismos en un nivel profundo y de los demás en este nivel de interacción en el mundo de la forma. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Por eso, los miembros del Sanedrín, el máximo órgano de gobierno de la religión hebrea en Jerusalén, por eso sintieron como un ataque las palabras de Jesús, porque no compartió su sistema de pensamiento de la religión judía tradicional, ortodoxa.
Dice, los que creen en él perciben eso como un ataque contra ellos. Los que creen en un determinado sistema de pensamiento, cuando otros no comparten ese sistema de pensamiento en el que ellos creen, lo perciben como un ataque contra ellos. Fijaos, porque han generado una identidad de un sistema de pensamiento. Porque todos aquí estamos generando identidades de nuestros sistemas de pensamiento. Y como aquí, dentro del sueño, el sistema de pensamiento de todos es falso, entonces aquí todos estamos generando identidades falsas. De hecho, no nos reconocemos, no sabemos quiénes somos en realidad. Tal es el alcance de nuestra locura. También, por eso, tenemos que comprender que en la interacción que podemos tener unos con otros, cualquiera de nosotros con los demás, no compartir una idea, no compartir un conjunto de ideas, no compartir una ideología, puede ser percibido por los demás como un ataque. Bien, eso no impidió a Jesús establecer su mensaje, su verdad. No lo impidió, era su misión. Nosotros podemos vernos en una situación similar a la que tuvo Jesús cuando dejemos de compartir los sistemas de pensamiento de los grupos que nos rodean. Puede que ocurra. Y ellos lo percibirán como un ataque. Lo más seguro es que en el entorno en el que nos estamos moviendo, mundo civilizado, por supuesto hay excepciones, lo normal es que no por ello nos quieran asesinar en una cruz. Pero fijaos, las consecuencias previsibles de lo que hizo Jesús, por supuesto, en su nivel de conciencia, no le impidieron continuar difundiendo lo que él consideraba la verdad de su mensaje. Por mucho que, al no compartir el sistema de pensamiento establecido, supiese que para los demás eso sería percibido como un ataque. Los que creen en el sistema de pensamiento que no compartes, perciben el que no compartas como un ataque contra ellos, porque se generan identidades a partir de los sistemas de pensamiento. Esto es pura psicología humana. Esto nos va a servir muchísimo para entender las reacciones de las personas. Por ejemplo, el eneagrama estudia los tipos de personalidad. Cada tipo de personalidad valora una cuestión diferente. Según lo que tú valores, vas a reaccionar de una forma o de otra cuando alguien no comparta el sistema de ideas, las creencias o las ideologías que valoras. ¿De acuerdo? Es interesantísimo el ser muy consciente de cuáles van a ser las cuestiones que se valoran por diferentes tipos de personalidad y por supuesto por diferentes personas concretas, porque los tipos de personalidad son una clasificación, pero no hay dos personalidades iguales. Es muy interesante poder predecir qué cuestiones van a considerar un ataque
según hayas detectado a una persona que tiene un tipo de personalidad u otro. Porque algunos, por su tipo de personalidad, van a considerar un ataque a que no compartas una serie de cuestiones concretas. En otros serán otras cosas y en otros otras diferentes. De esa forma puedes prever cuándo, al no compartir un sistema de ideas de alguien, le estás fastidiando, porque lo va a considerar un ataque. No es que tú le fastidies aposta, es que él va a percibir en ti un fastidio. Bueno, aparte de este inciso, vamos a continuar. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento, identificación, identidad. Hago una identidad de un sistema de pensamiento. Me identifico con él y a partir de ahí genero una identidad. Yo soy este sistema de pensamiento. Si tú no eres este sistema de pensamiento, yo no soy igual que tú. Al ser diferentes, tenemos... ¿Qué tenemos cuando somos diferentes? Intereses divergentes, por lo tanto conflictivos. Por lo tanto, ya está el enemigo asomando y por lo tanto ya está el ataque en ciernes. Fijaos, cuando alguien no comparte nuestras ideas, lo normal es que acabemos atacando implacablemente al cabo de un rato. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Vamos llegando al quid de la cuestión. Todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. ¿Qué crees ser? ¿Qué creemos ser los fragmentos del hijo soñador? Que nos creemos a pies juntillas la obra de teatro de los opuestos a lo que somos en realidad. La obra de teatro de la escasez, del sufrimiento, de la limitación, de la muerte, del pecado, del castigo, del juicio, de la condena. Los fragmentos que nacemos en este nivel de la mente del soñador, absolutamente inconscientes de qué es lo que ha ocurrido y creyéndonos todo esto en realidad, estamos creyendo en la oscuridad. ¿De acuerdo? Bien, somos seres separados, limitados, escasos, susceptibles de abandono, vulnerables. Y ahora leamos otra vez esta frase. Todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Si nosotros creemos ser eso, ¿cuál va a ser nuestro sistema de pensamiento? Pues un sistema de pensamiento resultante de esa creencia. Un sistema de pensamiento que va a haber un mundo escaso, que va a haber conflicto, que va a haber vulnerabilidad y que va a resolver los problemas provocados por esa aparente separación con una herramienta fundamental que va a ser el ataque. Dice, si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Volvamos a la frase anterior. Todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. ¿Qué creemos ser aquí los fragmentos del soñador asociados a cuerpos? Que vivimos esta vida como ciudadanos del planeta Tierra, que vivimos esta experiencia, esta obra como seres humanos, cada uno en su entorno.
nuestro sistema de pensamiento es un sistema de pensamiento contrario a lo que somos en realidad. Si una cosa es verdad, su contraria puede ser verdadera. No, su contraria es falsa. ¿A nosotros nos parece evidente que este mundo es una locura? Sí, a mí sí. A cualquiera. Evidente. Este mundo es una locura. ¿No? No hablo de maldad. Digo de inconsciencia. Fijaos, podríamos hablar de maldad. Nos entenderíamos. Hablo de inconsciencia. Esto es una locura. El ataque es la regla. Entonces, ¿esto qué es? ¿Lo verdadero o lo falso? Si esto es una locura, ¿esto es lo verdadero o lo falso? ¿A qué te inclinas? Yo me inclino a que si esto es una locura, es lo falso. Por lo tanto, hay algo verdadero, ¿no? Esto es una premisa lógica, un silogismo. Tiene que haber otra cosa verdadera. Si yo estoy en este mundo de locura y por lo tanto me parece evidente que este es el mundo falso, ¿cómo es mi sistema de pensamiento actual? Falso. Y si tiene que haber otro mundo que es verdad, porque este es una locura, y si es una locura es falso, y si es falso tiene que haber uno verdadero. Si esto es así, tiene que haber un sistema de pensamiento verdadero. Bien. ¿Qué nos dice? Si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Este no es el sistema de pensamiento cierto, porque de este sistema de pensamiento se está derivando la locura. Y la locura es falsedad. ¿De acuerdo? Esto es una sencilla forma de integrar la idea por un camino de cierta lógica de qué es lo que está ocurriendo, por un camino de cierta lógica al alcance de todos nosotros. Por supuesto, este camino de cierta lógica no deja de implicar el que lo podamos transitar personas que estamos ya con cierta atracción por esa sublime idea de que tiene que haber otra cosa, porque no me creo que este mundo sea todo lo que hay. Esa atracción por la espiritualidad profunda hace que nosotros podamos fácilmente realizar esta lógica y llegar a estas conclusiones. Hay personas que no llegarían a estas conclusiones, personas en las cuales el nivel de creencia del diseño, aquí les llamaríamos científicos racionalistas o materialistas, pues negarían la mayor a todo esto que estamos diciendo, evidentemente, ¿no? Esto funciona entre nosotros, en los que tenemos cierta atracción hacia la espiritualidad. Si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Luego, no estamos con un sistema de pensamiento cierto, porque todo lo que se extiende de este sistema de pensamiento que tenemos aquí es la locura, con lo cual tiene que ser falso. Perfecto. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira en ese sistema de pensamiento, lo único que puede proceder de él son engaños. Y esa es la situación en la que estamos. Y si no, este mundo no sería una locura. Sería un mundo maravilloso. ¿Por qué a veces este mundo es maravilloso? Porque estamos aprendiendo poco a poco, balbuceantes aún, tiernos infantes todavía, en
la adquisición de la visión espiritual, tiernos infantes todavía, estamos empezando a comprender que se puede actuar aquí de otra manera. Y, por lo tanto, empezamos a diseñar un drama, un escenario y unos argumentos que empiezan a salirse de la locura absoluta. Simplemente echad una vista atrás en la historia. Fijaos que los fragmentos del soñador están detrás de cada uno de los seres vivos. Fijaos en el mundo animal, si no es una locura el mundo animal. Tremenda, naces, te mueres de frío y de hambre y te comen. Además, te comen de una forma horrorosa. La especie inteligente ha logrado ciertas condiciones de vida. Ha habido un apartado del diseño del sueño en este punto que ha variado, y eso se debe a las influencias externas, a las ayudas que provienen de fuera del sueño. Porque tal como estaba diseñado el sueño, tal como hemos diseñado la nivelización de la mente, esa disociación de la que está hablando este epígrafe, tal como la hemos diseñado, si no llegamos a tener ayudas de fuera, aquí todas resumidas como el Espíritu Santo, el guía, el traductor, si no llegamos a tener esas ayudas de fuera, no hallamos la forma de salir de aquí. Esas ayudas acceden desde tu interior, se manifiestan a través de la emoción, del contraste que te produce la verdad y el error en tu emoción. De ahí vienen las ayudas y eso es lo que nos sirve para discernir. Y por eso hay evolución y por eso hay circunstancias del mundo que nos van pareciendo mejores. Nos parecen maravillosas porque nos hemos olvidado completamente de cuál es el mundo real. Ese sí que es maravilloso, tal como lo cuentan. Yo, como me creo las revelaciones, pues me creo que ese es un mundo maravilloso. Incluso a veces lo imagino. Lógicamente no llegaré, pero... Bien. Dice el punto 2. Y ahora vamos un poco más a la lección, a la segunda lección del Espíritu Santo. Dice el punto 2. Los buenos maestros se dan cuenta de que sólo los cambios fundamentales son duraderos. Solo los cambios fundamentales se refiere a los fundamentos, a los cimientos. Solo los cambios profundos son duraderos. Solo los cambios de raíz son duraderos, no los cambios superficiales. Mas no comienzan en ese nivel. Los cambios son duraderos cuando son fundamentales, cuando son profundos, cuando son cambios de raíz, cuando son absolutos giros de 180 grados. Ahí son duraderos, mas no comienzan en ese nivel de profundidad, empiezan superficiales, poco a poco. Eso sí, si no se cambia, aunque se empiece poco a poco, hay un periodo transitorio de cambio, pero si no se alcanza el nivel fundamental, el nivel del fundamento, ese cambio no va a ser duradero, va a ser reversible. Esto es importante, ¿eh? Es importante. Su primer objetivo, y el más importante, continúa diciendo, es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. El primer objetivo y el más importante de los buenos maestros es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar, la motivación. ¿Crees que esta vida es caótica? ¿Has tenido una crisis vital? ¿Estás frustrado, decepcionado, desesperanzado y deprimido porque ya no sabes lo que hacer en este mundo para ser feliz?
Bien, hay una forma en la cual puedes recuperar tu dicha y tu felicidad. No tienes que creértelo. Prueba tú mismo. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no va a incentivarnos que nos digan eso? ¿Cómo no va a fortalecer en nosotros el deseo de cambiar el que nos digan es posible y depende de ti? Empieza a probarlo para convencerte. El buen maestro desea fortalecer en el estudiante el incentivo, la motivación, el deseo de cambiar. Vas a estar fenomenal. Fíjate, te propuse una pequeña prueba, la has llevado a cabo y ha resultado maravillosa. Imagínate un gran cambio. ¿Cómo vas a sentirte? Pues esa es la motivación que pretende el buen maestro. Dice, ese es asimismo no solo su último objetivo, el del maestro, para con el alumno, sino su objetivo final. Porque una vez que has logrado fortalecer el deseo de cambiar, esa persona ya puede continuar el camino de una forma sencilla. Puede decidir colocarse en el camino debido a esa profunda motivación y ya avanzar como en un carril. Lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio es estimular en el alumno su deseo de cambiar. Lo único, fijaos qué tajante. Grabémonos esta idea. Lo único que debe marcarse como objetivo el maestro, que es el objetivo final de todo maestro para con su alumno, es estimular su deseo de cambio, estimular que el alumno desee cambiar. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad. Fijaos, causa y efecto van juntas. Motivación, causa, cambio, efecto. Pero aquí no las está juntando. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad. Automático. Por eso el objetivo del maestro es lograr motivación de cambio en el alumno. Porque una vez que está la motivación, automáticamente viene el cambio. Causa y efecto juntos. Y esto inevitablemente produce un cambio fundamental, ya que la mente es fundamental. Claro, motivación igual a cambio, ya. No importa que sean unos meses, que son unos meses en la eternidad, ya. Inevitablemente el cambio de mentalidad es fundamental, porque la mente es fundamental, porque la mente es el campo en el que desarrollamos todas nuestras experiencias, es nuestro campo de actuación fuera del sueño y dentro del sueño. La mente es aquello en lo que nos desenvolvemos, la mente es el fundamento divino, es la expresión creativa del espíritu. Todas nuestras experiencias son mentales, de origen, de base, de fundamento. Todas. A partir de ahí, cambiar nuestra mentalidad, por lo tanto, es fundamental. Por lo tanto, el cambio será duradero si cambiamos nuestra mentalidad. Y cambiar nuestra motivación es cambiar nuestra mentalidad de forma automática. Causa y efecto juntos de nuevo. Cambiamos de página y vamos al punto 3. Dice, el primer paso en el proceso de inversión o deshacimiento es el deshacimiento del concepto de obtener. A ver, estamos viviendo unas experiencias que son lo opuesto a lo que somos en realidad. Cuando tuvimos esa primera experiencia dentro del sueño, la creencia en la separación, creímos que fue verdad, esa culpa por creer
que fue verdad, lo que no fue verdad. Esa proyección, esa previa disociación en el nivel de la mente que tenía que olvidar que la mente del soñador creó ese nivel. Todas estas circunstancias determinaron el que pensamos que el Creador nos quería expulsar, nuestro Padre nos quería expulsar y echar de su lado. Seguíamos teniendo la culpa, aunque oculta, pero al haberla proyectado ahora veíamos que lo otro que no éramos nosotros era malo y nos quería el mal. Llegó el miedo. El miedo consciente mezclado con la culpa inconsciente dio la vergüenza y la rabia. La vergüenza y la rabia fue una de las bases fundamentales de nuestra mentalidad dentro del sueño. ¿De acuerdo? Eso nos hizo identificarnos con los opuestos, porque la vergüenza y la rabia nos hizo huir de aquello sobre lo que proyectamos nuestra culpa, de Dios y del resto de la filiación. Huir, ¿a dónde? A lo más profundo del sueño. No había otro sitio a donde huir, sino que desarrollar una profundísima involución mental. No había otro sitio donde ir. Bien, por lo tanto, en un determinado nivel, siguiente a toda aquella aventura, surgió la identificación con ese sistema de pensamiento basado en la oscuridad de los opuestos. Fijaos, nos identificamos con nuestro sistema de pensamiento y ahí surge el ego. El ego personifica, identifica un sistema de pensamiento de oscuridad, de opuestos a nuestra naturaleza real. ¿Vale? Bien. Opuesto. ¿Qué hay que hacer cuando quieres llevar algo opuesto a su situación inicial antes de generarse el opuesto? Tienes que invertir esa situación. Nosotros, al disociarnos, al nivelizar nuestra mente hasta llegar a una identificación completa con un sistema de pensamiento de los opuestos, fuimos al extremo de lo que originalmente éramos. A todo lo contrario. Nuestro sistema de pensamiento actual es el opuesto a nuestro sistema de pensamiento en el entorno divino de los hijos no soñadores. Con lo cual, para poder rescatar nuestro sistema de pensamiento original, tenemos que partir del sistema de pensamiento que tenemos ahora, porque no hay otro, e invertirlo. El primer paso en el proceso de inversión del sistema de pensamiento actual para conseguir el original o deshacimiento del error es el deshacimiento o la inversión del concepto de obtener. Diseñamos un mundo escaso. Este mundo es escaso, por mucho que ahora mismo algunos personajes vivan en la opulencia. Es escaso porque no es abundante para todos, al máximo. Bien. Diseñamos un mundo escaso. La escasez fue una de las primeras ideas invertidas. Es lo contrario a la abundancia que es nuestra naturaleza original. Es nuestra herencia natural. La abundancia del amor. Aquí estamos completamente identificados con la escasez. Todos nosotros nos hemos criado en un entorno en el que nos han dicho que tenemos que procurar bienes
para nosotros mismos, para poder sobrevivir, para poder comer, para poder vestirnos, para poder tener seguridad, para poder interactuar en una civilización que tiene sus reglas. Bien, esta segunda lección del Espíritu Santo es muy confrontante también. Hablábamos del conflicto, del agudo conflicto que podía causar asumir lo que era la primera lección. Esta primera lección, para poder tener todo a todos, es la inversión o deshacimiento de el sistema de pensamiento de escasez que es opuesto al de abundancia. La primera lección del Espíritu Santo es, por consiguiente, para poder tener, da todo a todos. Esta es la que vimos en la pasada sesión. Esto deshace o invierte el concepto de obtener y nos restaura o nos recuerda el concepto de que tener no llega por obtener, sino que tener llega simplemente por rescatar la consciencia de ser. Ser. Quien sabe quién es, lo tiene todo, porque sabe que es todo, porque sabe que forma parte de Dios, porque ha restaurado su consciencia de su completa y absoluta dependencia de su Padre Creador. Sigue diciendo, dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente, y ahora podemos aclarar este punto aún más. Estuvimos hablando la última sesión de cómo se podía agudizar el conflicto cuando unas personas identificadas con la escasez le decían que para poder tener lo que tenía que hacer era dar. Bien, veamos la explicación, veamos la aclaración de este punto. Dice, a estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Claro, porque fuera del sueño, en completa consciencia de tu naturaleza original, real, tener equivale a ser. Simplemente con ser lo tienes todo. No hay necesidades, no hay carencias, no hay abandono, no hay limitación, no hay escasez. El que es, ya lo tiene todo. Nos dice, a estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Ser equivale a tenerlo todo. Dice, hasta que no la percibas, esa igualdad entre tener y ser, tener te parecerá lo opuesto a dar. Porque hasta que no percibas la igualdad entre tener y ser no significa tener nada. ¿Yo qué tengo? Soy un cuerpo. Las cosas que necesito están fuera de mí, para alimentarme, para obtener placeres, para presumir, para... Todo lo que necesito está fuera, y como no lo tengo, tengo que ir a por ello, tengo que obtenerlo. Hasta que no percibas esa igualdad, tener te parecerá lo opuesto a dar. Lógicamente, si tengo que obtener aquello de lo que carezco, darlo es lo contrario. Ese es el motivo del agudo conflicto que nos crea la primera lección del Espíritu Santo, para poder tener, da todo a todos. La primera lección, por consiguiente, parece encerrar una contradicción, puesto que la está aprendiendo una mente que está en conflicto. Esto quiere decir que hay deseos conflictivos,
y así la lección no puede aprenderse de manera consistente todavía. ¿Cómo voy a aprender que para poder tener hay que dar todo a todos si no me lo creo? Tengo un conflicto con esa idea muy grave, porque toda mi vida se ha basado en obtener. Para poder tener, tengo que ir pillando todo lo que pueda de todos los lados. Esa es la idea que tengo arraigada. El curso me dice la contraria. El conflicto no es que sea agudo, es que es lo siguiente. Dice lo que es más. La mente del alumno proyecta su propio conflicto y, por lo tanto, no percibe consistencia en las mentes de los demás, lo cual le hace sospechar de la motivación de estos. A ver, nosotros estamos constantemente proyectando. Nos ayuda a no asumir la responsabilidad. Si yo tengo este conflicto interno, voy a proyectarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me cuesta mucho, que si a mí me produce un agudo conflicto la idea de dar para tener, entonces voy a proyectar sobre los demás que cuando yo les doy se están aprovechando de mí, lo cual agrava la situación. La mente del alumno proyecta su propio conflicto y por lo tanto no percibe consistencia en las mentes de los demás. Si yo me creyese que para poder tener tengo que dar todo a todos, si me lo creyese que no hay otra forma de tener en realidad que dar todo a todos, si esa idea sublime me la creyese, no pensaría que los demás se ríen de mí cuando yo empiezo a dar. Diría, lógicamente, al igual que yo, tienen que comprender que no hay forma de tener si no es dando todo a todos. Pero, como no me creo la idea, como tengo un grave conflicto con ella, proyecto el conflicto sobre los demás. Y entonces lo que pienso es que los demás, como yo no me lo creo ellos tampoco, y si yo doy, ellos se están riendo de mí. Están diciendo, este está loco. Ese es el agudo conflicto que nos crea la primera lección del Espíritu Santo. Dice, y por lo tanto no percibe consistencia en las mentes de los demás, lo cual le hace sospechar de la motivación de estos. Claro, si yo empiezo a actuar así, ellos me siguen el rollo para obtener. Y entonces esto produce un agudo conflicto. Dice, esa es la verdadera razón de que, desde cualquier punto de vista, la primera lección sea la más difícil de aprender. Claro, es una confrontación completa con uno de los pilares nucleares del sistema de pensamiento de nuestro mundo. Pero nosotros ya sabemos, porque es evidente, que nuestro mundo es una locura, con lo cual nuestro sistema de pensamiento tiene que ser loco, falso, con lo cual que para tener haya que obtener, en lógica, también tenga que ser una idea falsa. Ajaja. La lógica pura de la cordura nos está llevando a conclusiones que nos está afirmando el curso. Luego, si quiero un mundo verdadero, tendré que actuar de forma opuesta a las leyes de este mundo falso, con lo cual, para poder tener da todo a todos, empieza a parecerme algo más razonable. Porque si lo que he hecho siempre y lo que hemos hecho todos en este mundo es el pillaje, es trincar todo lo que puedas de todas partes para ti, y esto no va bien,
es evidente que tiene que haber otro camino mejor. Esta primera lección del Espíritu Santo es la gran apertura de la puerta a ese camino mejor, por mucho que nos angustie la visión de lo que hay detrás de esa puerta, cuando aún no hemos cruzado el umbral. ¿Cómo quedar si me he pasado la vida obteniendo, si es lo que me han enseñado? Esa es la verdadera razón de que, desde cualquier punto de vista, la primera lección sea la más difícil de aprender, puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo y respondes principalmente al ego de los demás. Fijaos, aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo. El ego es una identidad que surge de identificarse con la oscuridad de los opuestos. Aún eres extremadamente consciente del sistema de pensamiento de los opuestos. Y respondes principalmente al sistema de pensamiento de los opuestos en los demás. De hecho, todos estamos al pillaje. Y cuando alguien viene y pilla de ti, pues tú dices, me ha desprovisto de algo, me ha quitado algo. Reaccionas al ego de los demás, igual que reaccionas al tuyo. Se te está enseñando a que reacciones ante ambos como si lo que realmente crees no fuese verdad. Puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo y respondes principalmente al ego de los demás, puesto que aún te ocurre esto, se te está enseñando con esta lección a que reacciones entre ambos como si lo que realmente crees no fuese verdad. Es esa lógica aplastante de la que estamos hablando, entre líneas de lo que vamos leyendo. Si este mundo es una locura, y eso es evidente para cualquiera, las leyes de este mundo no deben ser acertadas. Por lo tanto, lo de que todo el mundo vaya al pillaje a obtener todo lo que pueda, no debe ser aceptado. Lo cual, ese silogismo, esa lógica, te hace ver cierta luz en esta primera lección del Espíritu Santo, al menos intelectualmente, que no es poco. Luego, la puesta en práctica, por supuesto, dará la certeza. Con el tiempo, la puesta en práctica generalizada y constante y sin transigencias, finalmente dará la certeza. Es un camino, es un proceso, tranquilamente lo iremos recorriendo. Nos vamos a quedar aquí en este punto 4, página 118, y continuaremos el siguiente día con este epígrafe fundamental del curso, las lecciones del Espíritu Santo, con esta segunda lección, a la cual no hemos llegado porque se hace una introducción de la primera lección para poder enlazar con la segunda. Y nada más. Hasta la siguiente. Prospector UCM.